dedicar el acto solemne de presentación y defensa pública de la tesis doctoral. La tesis doctoral en el ámbito académico es el máximo grado al que se puede aspirar. Por lo tanto, después de que los años de trabajo, yo creo que hay que darle con la tranquilidad, incluso después de ese retraso, la ubicación de los espacios apuntados en el cuento. Y vamos pues a proceder a la lectura pública, tenéis aquí los volúmenes correspondientes, de la tesis doctoral desarrollada por María José Navarro Gillet, dirigida por en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, titulada Estudio, Catalogación y Documentación de la obra de Javier Calvo. El acto va a consistir, como es habitual, en dos partes. La primera parte, la doctoranda expondrá objetivos, metodología, estrategias. Nosotros nos desplazaremos para poder ver también los demás las proyecciones correspondientes. Y luego la segunda parte, donde el tribunal le hará preguntas, observaciones, cuestiones, y ella responderá. Eso es lo que sí que le rogaría, que tomara nota de estas observaciones y nos respondiera al final, porque seguramente habrá reiteraciones, semejanzas, y mejor hacerlo en voz de ese sentido. Luego daremos la voz al director y a los doctores que hay en la sala que quieran intervenir. Luego el tribunal deliberará y al final pues fallaremos la calificación. En principio yo no suelo dar un tiempo porque después de tantos años de trabajo, pero bueno, solamente si pasara de 3/4 de hora a 1 hora, si pasara la avisaría. Si no es así, no hay ningún problema. Pues, muy bien. Tiene usted la palabra, nosotros nos vamos a bajar. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, exactamente a principios de los años 60 y hasta el momento actual en el que vivimos, el pintor valenciano Javier Calvo Máiquez ha desarrollado una labor artística impresionante. De carácter extravertido, de espíritu generoso y de ánimo vital, la personalidad de Javier Calvo es la de un artista inquieto con su entorno, dispuesto a dejar huella creativa en él, comprometido artísticamente con el momento que le ha tocado vivir. Su planteamiento plástico hace que aborde cada obra desde un persistente sometimiento investigador, explorando la evolución lógica y natural de su propio lenguaje plástico y llevándolo a poéticas pictóricas con diversas técnicas, estéticas, formatos y conceptos. ¿Cómo hemos llegado a realizar esta tesis doctoral? Hemos llegado a realizar esta tesis doctoral a través de un trabajo de campo que ha consistido en un viaje de 7 años, en una constante labor de recogida de información. Iniciado este periplo en 2010, los primeros años fueron muy intensos en la recopilación de datos que siempre partían del taller del artista y que configuran las fuentes primarias, como el libro inventario, que con gran celo guarda el pintor y donde desde el año 1968 y pulcramente anotado registra aspectos formales de sus obras. Carpetas llenas de papeles, apuntes, fotos, infinidad de recortes de periódicos, revistas. Catálogos que conservaba el autor de su larga y prolija vida expositiva, así como clasificadores hechos por él mismo con las imágenes pertenecientes a sus series. Dibujos y obras sueltas, almacenadas, empolvadas y hasta olvidadas a la espera de ser retomadas. Y por último, fuentes audiovisuales y radiofónicas que me sirvieron para ir tejiendo este corpus documental. Una vez analizada toda esta base documental como fuente primaria y a medida que se iba cerrando el estudio de la tesis,
pude observar en los últimos años y con mayor claridad las lagunas documentales que faltaban. De modo que para completar este vacío sincrónico y puntual de la dilatada trayectoria del artista, inicié la búsqueda tanto física como digitalmente en hemerotecas, bibliotecas, galerías o museos. Lugares estos dispersos por la geografía nacional: Madrid, Zaragoza, Cuenca, Mallorca, Ibiza, Málaga o Valencia. Otra vía para mejorar y completar las escasas carencias de la catalogación fueron las visitas a casas familiares y particulares, donde gratamente siempre hallaba obras desconocidas a menudo de su primera etapa pictórica y que fueron constituyendo el incipiente inventario. ¿Cuál es el estado de la cuestión actual? El estado de la cuestión actual refleja que sobre la obra de Javier Calvo se han publicado aproximadamente 30 catálogos de exposiciones individuales, médicos como el doctor Federico Pallardó, críticos de arte tan consagrados como Aguilera Cerny, Manuel Muñoz Ibáñez, Román de la Calle, Pascual Patuel, Juan Manuel Bonet, Juan Ángel Blasco Carrascosa, Fernando Castro Flores, periodistas como Mara Calagüí, Rafa Marí, Prats Ribelles u otros autores conocedores de la obra de Javier Calvo como David Pérez, Clara Bonet, Juan Labardera, Xavier Rivera, Pérez Pon, Juan Gil Albert, Juan García Rosell, Juan Bautista Peiró, Manuel Chiribella o Rosa Ulpiano han escrito los textos de sus catálogos. Ellos aportan una suculenta y fresca visión de las experiencias del autor, así como de los cambios temáticos y facturas pictóricas que revelan la incansable versatilidad de Javier Calvo. Y no solo ellos han dejado patente una abundancia de textos sobre la plástica del pintor en catálogos individuales, sino también, aumentando esta cantera de críticos, otros profesionales del sector como Ricardo Belveser, José Garneria, Rafael Gil Salinas, Salva Torres, Fernando Huiz, Vicente Esteve, Olga Real Carnaroch, entre otros muchos, han escrito numerosos textos sellando una inconfundible huella de la impronta pictórica del autor. Así, de una forma diacrónica en el tiempo, a lo largo aproximadamente de 6 décadas, y por una amplia geografía española y extranjera, pero sobre todo en las tierras valencianas, la publicación de artículos sobre la obra del pintor, tanto en prensa como en revistas, ha sido pletórica. Es un referente ineludible y ha manifestado el notable seguimiento que se ha realizado sobre la obra del pintor. Vemos aquí, por citar solo algunos de los periódicos más destacados donde se le ha aludido, Las Provincias, Levante, La Verdad, El País, Informaciones, ABC, Sol de España, Jornada, El Mundo, Mediterráneo, Hoja de Lunes o El Heraldo de Aragón. Y entre las revistas destacamos, por ejemplo, Ars Longa, Triunfo, Cimal, Spiel, Valencia Fruits, Turia o Urban. ¿Cómo podemos visualizar gráficamente la trayectoria expositiva del pintor? El número de exposiciones por década es lo más fidedigno posible con respecto a todo el cómputo de datos recogidos hasta ahora. Presentamos un primer gráfico circular dividido en 6 sectores de colores que representan cada década desde el inicio de la trayectoria expositiva en los años 60 del pasado siglo hasta la actualidad. De forma aglutinada hemos sumado las exposiciones individuales y colectivas independientemente de su ubicación geográfica. Véase que el periodo que comprende desde 1960 hasta 1969, color azul marino, adquiere 26 muestras que se equiparan con las 26 exhibiciones del periodo actual, color naranja. La última década del siglo XX, color morado, y la primera del siglo XXI, color azul celeste, son muy equivalentes, con 22 y 23 muestras respectivamente. Tan solo en los años 80
menguan levemente, y este hecho es debido a que en esos años ya es profesor de expresión plástica y diseño en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valencia, plaza que sacó por oposición. Esta preparación le hizo retardar durante unos meses su dedicación a la pintura, pero no por ello deja de ser una espléndida meta el haber expuesto en 16 ocasiones durante este periodo. Únicamente despunta la década de los 70, color rojo, con un total de 45 exhibiciones que dobla a cualquier otro decenio anterior o posterior a este. Las razones podríamos encontrarlas en dos fenómenos. Por una parte, a causa de su colaboración con Galería Punto, que le promocionó, al igual que a otros artistas, en su circuito de mercado artístico supranacional. Y por otra parte, debido a la coincidencia de su quehacer artístico durante los años 70 con el desarrollo de su lenguaje constructivista, que era muy valorado en aquella época, tanto por su peculiar plástica como por entroncar con la corriente artística de mayor proyección internacional, la abstracción geométrica. Pasando a un desglose por áreas geográficas, vemos que el color azul representa las muestras regionales acaecidas en la Comunidad Valenciana. El color rojo refleja las exposiciones fuera de nuestras tierras, pero en un marco nacional. Y el color verde manifiesta las exposiciones a nivel internacional. Deteniéndonos en las exhibiciones regionales, las columnas azules son las de mayor altura en todas las décadas, exceptuando la de los años 70. En general, todas mantienen bastante uniformidad. 20 muestras en los años 60, 16 en los 70, 13 en los 80, 20 en los 90, 22 en la primera década del presente siglo y 26 en el decenio actual, lo que marca, en este último caso, una tendencia creciente aún sin haber terminado la década. Y esto demuestra, por una parte, la energía productiva que mantiene el pintor y, por otra parte, la consideración de su obra ante muestras colectivas de diversos lenguajes pictóricos. Las exhibiciones en el marco nacional, columnas rojas, son apreciables durante las 3 primeras décadas de su recorrido artístico. La década de los 60 incluye 5 muestras. Los años 70 descuellan con 19 exhibiciones y en los años 80 aflora con tan solo una. Las exposiciones internacionales, pilares verdes, emergen tímidamente en todas las décadas, despuntando en los años 70, con 10 muestras. A continuación, observamos un gráfico titulado Exposiciones regionales, que posee 2 líneas, una de color azul, que se ciñe a las exposiciones individuales, y otra de color rojo, que nos indica las colectivas. Las líneas ascienden y descienden dependiendo del número de exhibiciones llevadas a cabo en cada década. El ritmo expositivo es vertiginoso. La década de los 60 se presenta como un bullir constante de exhibiciones. Existen 17 colectivas y 3 individuales, lo que hace un total de 20 muestras. Aquí la disciplina expositiva que impera son los certámenes organizados por Arte Actual, sobresaliendo los salones de marzo. También destacamos festivales como los salones de otoño, entre otros. En la vertiente individual se presenta una muestra en el año 1962 y 2 en 1967. Los años 70 continúan siendo muy fructíferos. El ranking se mantiene muy alto con 14 exhibiciones colectivas y 2 individuales. Aunque el artista persevera en los certámenes antes mencionados, ahora se inicia en galerías valencianas tan prestigiosas como Punto o Viciana. Es en ellas donde realiza las muestras independientes de 1972 y 1978 respectivamente. La siguiente década, los 80, persiste en una calificación alta expositiva con ligeros cambios. Disminuyen las exposiciones colectivas,
quedando mermadas en 9, y aumenta hasta 4 las exposiciones individuales, lo que nos da a entender el interés del propio artista por centrarse en muestras particulares que plasmen toda la creatividad artística trabajada durante un periodo aproximado de 2 a 3 años. De este modo, en 1981 y 84 expone en Galería Punto, 1987 en Charpa y 1989 en Fandos y Leonardo. La década de los 90 es verdaderamente muy fecunda, casi igualando cuantitativamente las muestras colectivas, 12, y las individuales, 8. En estos años Javier Calvo goza de una buena estabilidad expositiva, reconocimiento artístico y notable bienestar en la venta de sus cuadros. En el mundo galerístico hallamos 7 exposiciones entre Castellón, Torrente y Valencia. A todas ellas hay que sumar la primera retrospectiva que su ciudad natal le hace en las Atarazanas de Valencia, en 1999, comisariado por el profesor Román de la Calle, lo que le rubrica como artista integrado y reconocido en la comunidad valenciana, por su larga trayectoria y buen quehacer pictórico. La primera década del siglo XX se nutre igualmente de una abundante variedad expositiva nada envidiable a las anteriores. Las muestras colectivas, con un total de 17, y las individuales se elevan hasta 5. En 2001 y 2004 expone en Galería Rosalía Sender, en 2003 en el Castillo de Alacuás y en 2005 en el Centro Excursionista. Por último repite en 2007 en Galería Punto. Entrando en la recta final, es asombroso el ritmo tan notorio que presenta aún sin haber acabado la década. Un total de 26 muestras. Las colectivas aumentan hasta 21 y las individuales se mantienen en 5, exponiendo en el Iván en 2011, en Galería La Tira en Játiva 2012, en el Palau Joan de Valeriola 2014, en Galería 4 2017. Destacamos en este periodo las donaciones de sus cuadros a entidades como la Universidad de Valencia en 2012, a la Fundación Universitaria de Valencia, Patronato Martínez y Ricabeitia en 1999 y 2012, al Museo de Bellas Artes San Pío V en 2013, al Palau de Joan de Valeriola en 2014, al excelentísimo Ayuntamiento de Valencia y a la Real Academia de Bellas Artes de Valencia, en ambas en 2016. Abordando las exposiciones fuera de la Comunidad Valenciana, vamos a concentrarnos solo en las 2 primeras décadas. El gráfico nos indica que a lo largo de la primera década de los 60 se constatan 5 exposiciones de carácter colectivo en Cuenca, Murcia, Bilbao y 2 en Madrid. En la década siguiente, los años 70, se triplican las muestras colectivas alcanzando un altísimo 15º puesto. Participa en Sevilla, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Ávila, Oviedo e Ibiza. Las 4 muestras individuales que se realizan fuera de las tierras valencianas en la década de los 70 son: una en Madrid en el año 1972, 2 en 1973 en Palma de Mallorca y en Pamplona, y una última en Málaga en 1976. Este último gráfico engloba el registro internacional. Sobresale la década de los 70 en su vertiente colectiva. Se observa un pico muy acentuado en la actividad expositiva de carácter internacional sin parangón alguno, pues son 10 las muestras que hemos podido recoger fuera de las fronteras españolas, pero probablemente sean algunas más. Centrándonos en esta prodigiosa década, vemos un recorrido por la geografía europea que comprende Valois, París, Varsovia, Londres, Berlín, Múnich y Basilea. En América, una muestra en México. Ya, por último, en los años 80, las exhibiciones se reducen a 2 en el año 1982. 30 artistas valencianos que se expondrá en Maguncia y en Polonia,
y New Painting from Valencia, Nueva York. Para esta última exposición se realizó un catálogo con textos del profesor Román de la Calle, presentando el arte actual valenciano de 16 artistas. La actividad expositiva de Javier Calvo y la crítica. Adentrándonos en la actividad expositiva de Javier Calvo, observamos que la crítica llevada a cabo por los numerosos autores mencionados anteriormente es totalmente indispensable para estudiar su trayectoria. Por este motivo, hemos dedicado un amplio análisis a la crítica con numerosas citas en el corpus de la tesis, para cotejar, enriquecer y entender la proyección y huella que ha dejado su itinerario expositivo. Someter a criba estas muestras ha sido muy difícil, puesto que considero todas importantes, pero me detendré más en las colectivas, de modo que las individuales queden reservadas para el bloque dedicado a los lenguajes artísticos. Iniciamos el despliegue analítico en los albores de los salones de Marco. Javier Calvo participó en 5 ocasiones, presentando cuadros de muy diverso carácter, que reflejan el bullicio creativo y experimental que en aquellos años se producía en la pintura valenciana. Consideración especial merece el 11º Salón de Marzo de 1970, en el que Javier Calvo recibirá, en la sección de pintura valenciana, la medalla Joaquín Sorolla por su obra Simetría Octogonal. A finales de los 70 se observa un repunte del número de artistas entregados a la abstracción analítica. Estos artistas bebían de la cultura del diseño industrial para su estética más progresista. En esta década se realizaron varias exposiciones colectivas vinculadas al movimiento constructivista, siendo quizá la más importante de las llevadas a cabo en Madrid, Forma y medida en el arte español actual, del año 1977. Por ser la representación más completa, incluyendo varias generaciones y con una alta participación de 45 artistas. Javier Calvo contribuye con 2 obras: La nit atravessant el cel, de 1976, y Elementos, de 1977. La década de los 80 tiene un fin muy claro, y es estrechar la brecha tan distante que la plástica artística en el panorama nacional tenía con la ciudadanía. Ese acercamiento es el reto que colectivos y artistas intentarán cumplir con admirable tesón. Son muy interesantes las exposiciones realizadas en las tierras valencianas que manifiestan el esfuerzo y movilidad de los artistas con un fin educativo, social e instrumental. En 1986 se realiza una exposición colectiva e itinerante llamada Plástica Valenciana Contemporánea. Javier Calvo participa con una obra, Nubes negras sobre el Caribe, de 1985. Este catálogo supone un considerable esfuerzo por parte de los críticos más activos del momento, puesto que existían lagunas importantes en la bibliografía reciente de la historia del arte valenciano. En la década de los 90 emerge un nuevo viraje de la sociedad al desprenderse de tutelas estatales y adquirir mayor protagonismo por sí mismas. Y esto se advierte en instituciones que apuestan por alimentar la actividad intelectual y artística del país. En 1994, una importante exhibición de carácter colectivo y retrospectivo tiene lugar en el IBAM bajo el nombre genérico 1880-1980, un segle de pintura valenciana. Promovido por la Generalitat, su objetivo es difundir la cultura y calibrar nuestra propia presencia valenciana en la modernidad pictórica del siglo XX. El catálogo de esta exposición es muy amplio y detallado. Se haya desarrollado bajo importantes profesores, historiadores y críticos de arte. Destacamos, entre otros, Carmen Gracia, Javier Pérez Rojas, Pablo Ramírez, Tomás Llorens, Román
Calle o Aguilera Cerro. Javier Calvo participa en la obra Itinerario hacia el otoño, de 1974. Otra importante exposición colectiva e itinerante se expone en el Museo San Pío V de Valencia en 1995, bajo el título La imprenta de la vanguardia. La importancia de esta exposición radica en el objetivo de promocionar los fondos del Centro Cultural y su difusión en la ciudadanía. La muestra alberga 39 obras con estilos muy diversos. Juan Ángel Blasco Carrascosa fue el comisario de la exhibición. La obra de Javier Calvo se sitúa en la última sección expositiva cuyo contenido de piezas denota el carácter constructivo geométrico. La obra Puntas de flechas simétricas fue adquirida por el museo en el año 1972. Levante nos informa sobre los artistas indicando que, aliados con la geometría, los conceptos abstractos instauran un ideal de equilibrio y perfección, al tiempo que trazan un puente entre las nociones artísticas y los fundamentos científicos, es decir, entre la cultura científico-técnica y la cultura humanística, cuyos respectivos campos de actividad están altamente divididos. Durante el año 1997, dos importantes muestras itinerantes y colectivas nos ayudan a entender el panorama e interés artístico del momento. Ambas constituyen el resultado de la iniciativa de Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, entidad creada aproximadamente 2 años antes de estas exposiciones y cuyo objetivo era y es dar a conocer la producción artística contemporánea de nuestra comunidad. Ambas exposiciones gozaron de una excelente acogida tanto fuera de nuestras tierras en el extranjero como dentro de la geografía valenciana. Bajo el título Antes del arte, se analiza al grupo que tanto en aquel momento de su nacimiento como por la posterior trayectoria seguida por sus componentes se ha convertido en un referente imprescindible del arte valenciano contemporáneo. Recordemos que surge con el uniforme planteamiento de investigar en el campo de la psicología de la percepción. José Garnella hace un análisis sobre los vínculos de Javier Calvo con el grupo Antes del arte y una reflexión de su trayectoria constructivista muy detallada. Javier participa con 4 obras, de las cuales destacamos Itinerario que conduce al Chaís, de 1974, e Itinerario hacia el Trópico, del mismo año. En la prensa local, Levante nos informa de la exposición. Rescata uno de los momentos más sugerentes del arte valenciano de los años 60 y 70, el movimiento cinético, representado por Sempere, Iturralde, Soledad Sevilla, Micha Vila o Javier Calvo. La exposición colectiva La otra exposición colectiva lleva por nombre Heterogénea, Heterogeneous. El comisario y periodista Rafael Prats Ribelles señala que esa pluralidad, esa heterogeneidad, es la que va a definir, entre otras cosas, la atmósfera del arte español en general y particularmente la del arte valenciano de las 3 últimas décadas del siglo XX. Javier Calvo participa con la obra Desértico, de 1995. Entrando en la recta final de la década de los 90, hallamos 2 muestras muy importantes. La primera es colectiva y marca un hito en las exposiciones de tendencia geométrica, por la coherencia en la extensión y profundidad, el rigor documental y porque aglutina un volumen de artistas valencianos de diversas generaciones. Geométrica valenciana, la huella del constructivismo 1949-1999. Es el título genérico de la muestra. En ella contribuyen prestigiosos historiadores del arte y críticos, como Rafael Prats Ribelles, Román de la Calle, Juan Ángel Blasco Carrascosa y Pascual Patuell. El profesor Pascual Patuell hace un exhaustivo análisis de las conexiones que aproximaron el lenguaje constructivista Javier Calvo y los posteriores derroteros por los que evolucionó su estilo dentro de la geometría. A Pasolini, de 1975, y Enline, de 1976,
son 2 de las 4 obras con las que participa el autor. La revista Escenarios Valencianos señala: el arte abstracto ha tenido una gran aceptación entre los artistas valencianos y se ha convertido en uno de los referentes artísticos más destacados del ámbito español. En otra revista, Guardalimar nos indica: esta muestra, verdadera antología de este movimiento artístico en Valencia, se completa con un magnífico catálogo que por su carácter científico será referencia para posteriores estudios. Entre los meses de septiembre y octubre de 1999, en las Atarazanas de Valencia tiene lugar la primera muestra retrospectiva de la obra de Javier Calvo, que abarca los años comprendidos entre 1972 y 1998. Desde el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia se va realizando una constante promoción de las obras de los artistas más representativos de nuestra pintura, con la presencia muy conseguida y elaborada de un catálogo que analiza las etapas más relevantes del pintor. Román de la Calle, comisario de la exposición, aborda un recorrido amplio desde la primera etapa de los años 60 hasta la actualidad, bajo el nombre Las miradas plurales de Javier Calvo. Juan Manuel Bonet analiza la década de los 70, los años geométricos. Cambiando de rumbo estilístico y conceptual, Pascual Patuel reflexiona sobre la evolución intimista en Viaje hacia la Malvarrosa, 1977-1979. Y Juan Ángel Blasco Carrascosa se ocupa de la década de los 80 y 90, con el título Un breve recorrido por las últimas décadas de la pintura de Javier Calvo. En las provincias recogemos una cita de Román de la Calle. Hay un secreto hilo conductor que recorre cada una de las etapas de Javier Calvo y que se refleja en la forma en que se plantea el diseño del cuadro, el espacio y el color. Evolución artística del pintor. La dualidad pictórica en el lenguaje plástico de Javier Calvo se encuentra dividida en dos grandes apartados. Por un lado, la neofiguración gestual es la más extensa y se subordina a una plástica más gestual, libre, dinámica y colorista. Por otro lado, la geometría manifiesta una huella de identidad genuina del artista, tanto más que en el resto de su producción total. Bajo la genérica voz de geometría se abren dos vertientes muy claras. Por una parte, mi constructivismo, la más pura por su lenguaje formal, calculador, analítico y de colores planos. Por otra parte, la neofiguración geométrica, una expresión más identificable, de referencia exterior a la naturaleza, a la figura humana o a la arquitectura, pero subordinada a un lenguaje geométrico basado en elementos rectilíneos. En la neofiguración general he agrupado 13 series, de las cuales vamos a comentar escuetamente 8. Son series bien concebidas en sus límites creativos, siempre bajo epígrafes que nos orientan sobre la inspiración del artista para desarrollarlas, normalmente atendiendo a los viajes realizados. Son series llenas de vigor artístico, donde el color y la expresión gestual perfilan la esencia de este bloque. En el año 1981, en Galería Punto, Javier expone con una serie titulada Paisaje Interior, que recrea un ambiente relajado, cercano al artista, un entorno poblado de familiares, amigos, compañeros de oficio y lugares cotidianos que testimonian el contexto en el que, por aquel entonces, vivía el artista. El estilo pictórico advierte los pozos de su etapa geométrica. Así observamos los contornos de las figuras realzadas con ángulos y rectas, aunque queda matizado para introducción de algunos cambios que denotarán nuevos rumbos plásticos abiertos a la gestualización. En abril de 1987,
Una exposición individual de Javier Calvo, titulada Núvols, tiene lugar en Galería Charpa de Valencia. En boca del periodista Chavarri, representa suma investigación, coherencia y variedad. Nuestro pintor sabe que el ejercicio de su arte es búsqueda y superación. Las obras plasman cielos y nubes de Holanda, Cuba y de Isla de Menorca. El óleo se hace protagonista absoluto de la técnica en esta colección, permitiéndole al artista conseguir unos acabados en color excelentes. El lenguaje artístico se va encaminando cada vez más hacia unas pinceladas diluidas, muy superpuestas en capas y mezcladas con toques redondos, alargados, sinuosos y direccionales. Todos estos recursos potencian un evidente dinamismo por el trazo agitado y como resultado se percibe una poética de la pincelada. Utiliza tonos fríos, preferentemente azules y lilas, y en menor proporción verdes, que se hallan muy matizados. En diciembre de 1989, una exposición individual en la Galería Fandos y Leonarte tuvo tal poder de convocatoria en la inauguración que muchas personas tuvieron que aguardar en la calle a que salieran las más puntuales. Con esta anécdota, recogida en Hoja del Lunes, introducimos la serie Cuevas y Cataratas, una visión subjetiva de la naturaleza, un tanto misteriosa y salvaje a la vez, donde el pincel adquiere una singular destreza enérgica y efectista. Apreciamos como elemento común el análisis del movimiento, que aparece sometido a un doble parámetro, el gestual direccional y el cromático volumen. Ambos confluyen en obtener la máxima expresividad, orquestando la composición en ritmos muy variados, en puntos de vista entrantes y salientes, y en volúmenes a base de manchas de color entremezcladas y yuxtapuestas. A finales del año 1991, una nueva galería abre sus puertas en Valencia, la Galería Vinatea. La dirección artística recae en manos de Manuel Muñoz Ibáñez. La sala tiene una línea clara a seguir y va a decantarse por la vanguardia nacional e internacional. Javier Calvo inaugura dicho espacio con una exposición a caballo entre la abstracción expresionista y la figuración. Animales y flores complementan esta serie. La técnica empleada es mixta, usando papeles, arenas, pinturas diversas, cromatismos metálicos inacarados, yesos, serrín o arcillera, con el fin de crear unas superficies muy sorprendentes en texturas y protuberantes volúmenes. Prats Ribelles, en el Levante, nos señala que el discurso del trabajo de Javier Calvo se halla entre los de mayor interés que podamos encontrar en el arte valenciano contemporáneo. A finales de 1992, y repitiendo en Galería Vinatea, expone individualmente con una temática y estética que continúa con respecto a la muestra anterior. Se trata de un segundo tema dentro de la colección y está dedicado a la elección de conchas, moluscos, caracolas, setas o estrellas de mar, que dejan entrever su interés hacia la naturaleza marina. A principios del año 1995, una exposición de carácter individual, Glamurosas, una propuesta plástica de Javier Calvo, tiene lugar en una de las galerías más prestigiosas de la ciudad de Valencia, la Galería Val y 30, La Gallera. Javier Calvo ha sido uno de los pocos pintores que ha abordado este tema como elemento analítico y hecho cultural, con unos efectos plásticos muy personales. El traje es el que mejor responde a esa exploración del volumen que persigue el pintor. El vestido constituye el elemento más perceptivo de la obra. Se concibe como una arquitectura dinámica, imponente y voluminosa. El brochazo es ahora menos denso y pastoso, más fluido, con veladuras que hacen que las texturas sean sugerentes y fieles al tejido representado. En esta ocasión se ha decantado por una pintura tecnológica y ha empleado cartones que, a modo de puzzle,
conforman a trozos la indumentaria. Las provincias nos indican: multitudinaria la inauguración de la exposición del pintor Javier Calvo, que llegó a colapsar la calle del Mar, donde se encuentra ubicada la Galería Rosalía Sender, que alberga la obra de este consagrado artista valenciano. Nuevamente, con este testimonio, introducimos la serie Atmósferas Vibrantes de 1996. Ricas tonalidades cromáticas evocan la certeza emocional que los paisajes producen en el artista. Observamos que la vorágine cromática y el gesto tan expresivo de los trazos no escapan al ortodoxo trabajo que el pintor analiza en cada composición, siendo un elemento racional, meditado y estudiado. En la revista Dimen's Art hallamos: aquel día la sala estuvo concurridísima. La acera y el espacio recaído para la calle eran insuficientes para albergar tanta gente. Hubo desmayos y todo. Una vez más, esta cita quede como anécdota para introducir la serie Yemen Yemen, de 1998, en la Galería Rosalía Sender. Javier Calvo asegura que su mente es una lucha constante entre la estructuración y la emoción. La calidad plástica se aprecia en el juego de volúmenes, en los contrastes lumínicos y en las perspectivas de contrapicado. El lenguaje se torna en ocasiones casi abstracto. La línea negra aparece a veces contorneando las formas y recordándonos el post-impresionismo. El nuevo milenio aporta una hermosa serie de 40 obras conocida con el nombre árabe de Yevisar, dedicada a la arquitectura y paisaje de la isla de Ibiza. La composición adquiere sustancialmente un talante diferente, siendo claramente visible el dibujo. El resultado ofrece aristas, planos y volúmenes cúbicos que inundan por doquier la superficie. Encierra una enorme riqueza en matices geométricos, con híbridos volúmenes cuadrangulares y esféricos, perspectivas de corte expresionista y muy marcadas en líneas, construcciones que rozan el neocubismo a base de planos yuxtapuestos y abundantes puntos de fuga que potencian el dinamismo entre espacios vacíos y llenos. Geometría. Mi constructivismo es un apasionado camino donde el pintor no solo nos ofrece las múltiples facetas casi infinitas de las posibilidades formales de la abstracción geométrica, sino sobre todo es un proceso evolutivo que le acompañará el resto de su vida pictórica, pero ya no tan visualmente desnuda, sino con temas referenciales que en verdad esconden su gusto por el constructivismo racional y su pasión por el color. En mayo de 1972, en Madrid, en Galería Daniel, Javier Calvo realiza una exposición individual que engloba la primera etapa de su lenguaje abstracto geométrico. El catálogo, con un texto del crítico de arte valenciano Vicente Aguilera Cerny, destaca del pintor su emplazamiento en el difícil sector artístico de la investigación y tilda sus obras de sobrias, sólidas, refinadas y sutiles. El proceso creativo se centra en figuras geométricas básicas, planas y negras, situadas en la intersección de los ejes cartesianos y de abscisas, e inscritas por un mallado a base de líneas en blanco o en negro que reticula, contextualiza y perfila la colorimetría de la obra. Así podemos citar obras como Triángulo inscrito de 1970, Cuadrado inscrito, Círculo inscrito u Óvalo inscrito, estas últimas de 1971. Iniciando el año 1974, se presenta una exhibición en Galería Punto. La prensa recoge con buena crítica esta exposición y nos dice: su muestra en punto plasma el dominio de una técnica,
y la eficacia de un camino seguido hasta las últimas consecuencias, con un espíritu y una mentalidad despiertas. Destacamos el Paraván, obra abierta a dos caras de 1973, con una absoluta limpieza de factura y al mismo tiempo una sensibilidad que compensa la rigidez de las formas. A finales del año 1976 tiene lugar en Málaga una importante exposición individual con la que pone punto final a la etapa constructivista. Los itinerarios correspondientes al último año de investigación revelan una crisis en sus convicciones geométricas, abandonando el dibujo lineal y buscando nuevas perspectivas. La pincelada evidencia un protagonismo hasta ahora inusual. Los colores planos desaparecen y los tonos de las gamas cromáticas se multiplican y mezclan. Pero es, ante todo, los toques que depositan las pinceladas y las esponjas las que dejan una huella más experimental, expresiva y sensible. Los itinerarios arrancan desde cualquier margen y se sumergen en un mar adentro sin límites. Las series pertenecientes a la neofiguración geométrica son 7, de las cuales vamos a revisar por su importancia expositiva y por el lenguaje formal de las mismas 5. La Malvarrosa, neoglamurosas, geometrización del paisaje, vacuidad y abismos. Una nueva muestra individual, La Malvarrosa, se estrena en Galería Viciana el 20 de octubre de 1978. Exposición que marca un cambio de rumbo estilístico del lenguaje poético y formal del artista, al pasar de la geometría más pura y racional a una figuración humana, pero con claros vestigios lineales de la etapa anterior. La prensa se hace eco de la exposición y en las provincias leemos: la exposición de Javier Calvo es de las que se graba, de las que no se olvida, tanto por su técnica como por el halo poético distante y un tanto onírico de la temática. Toda la serie La Malvarrosa es una biografía plástica, reflejo de una evocación y nostalgia hacia sus seres queridos, hacia aquellos vínculos familiares que ahora afloran. El único atisbo de volumen lo ofrecen las pinceladas cortas, apretadas, rápidas y cruzadas junto a los muchos matices de colores. Este juego cromático potencia la luminosidad, aspecto que nos evoca al neoimpresionismo francés. En verano de 2007, una nueva exposición individual retoma el espacio en Galería Punto, geometrización del paisaje. El autor nos indica: estudié de nuevo el cubismo, Picasso, Juan Gris, y me interesó mucho cómo cubicaban las casas y fragmentaban las montañas. Esta serie descubre las impresiones recibidas por el pintor en su encuentro con los paisajes de China, Ibiza y Valencia, empleando para su plasmación un lenguaje artístico basado en la investigación de los planos geométricos sin volumen y un color potente. La esencia de la línea blanca es fundamental. En ella se deposita la función de perfilar los polígonos irregulares, delimitar las zonas cromáticas y visualizar con nitidez las áreas estructurales que separan los espacios figurativos. En otoño de 2011, Geometría y moda se exhiben en el IBAM, o lo que es lo mismo, neoglamurosas. Retoma conceptualmente la temática de la alta costura. La colección queda materializada bajo el imperio de la geometría lineal, siendo la recta la vertebradora de la composición. Esta línea marca la esencia de los trajes, rostros y fondos. Se halla visiblemente presente a través del empleo del tiralíneas blanco. El artista intenta captar lo esencial del glamour, vertido no tanto en los rostros, puesto que son anónimos, como en la indumentaria y en la elegancia de sus posturas.
se plasma el deseo de recrear una armonía sensible, seductora y sugerente, llevada a cabo con una pulcritud maestra en el empleo de la técnica, la línea y la sapienza de la mezcla cromática. Destacamos 3 obras: Glam Oro, Alex McQueen y Glam Plata, todas ellas del 2010. En los diálogos mantenidos con Javier Calvo, el pintor insistía en que esta colección se entendiera desde un punto de vista intelectual, serio e investigador, como pedagogía de la moda. La presente colección también evoca su admiración por los sombreros de época, exactamente los que se llevaban a finales de los años 30 y durante la década de los 40 del pasado siglo. Los sombreros femeninos son sombreros femeninos que captan la estética delicada y glamurosa de una época en la que este complemento marcaba distinción y elegancia. Hay que apostillar la singularidad de una obra masculina que rompe la línea feminada de representación. Se trata de Sombrero Picasso, obra que fue tomada para el cartel de la exposición Pinturas de Javier Calvo en Galería La Tira de Játiva en 2012. En octubre de 2014, en el Palau Joan de Valleriola, se inaugura la exposición Itinerario de la Vacuidad, como una de las muestras más interesantes a visitar del otoño valenciano. Vacuidad es un conjunto de obras con un marco temático cuanto menos inquietante. Hablar del vacío conlleva sugerentes reflexiones plásticas, estéticas y personales. El baño evoca lo intemporal, lo perpetuo, el más allá. Consigue una comunicación con el espectador visual, sutil y feroz, a la vez que es la clave del mensaje plástico y semántico, la de nuestra propia reflexión existencial. Es una serie que despliega una arquitectura pictórica de fuerte sesgo geométrico y cromatismo personal con el empleo del esfumato en algunas obras. Manuel Chiribella, responsable de la Fundación Manuel Chiribella Soriano, comentó a colación de que la exposición tenía un apartado dedicado a obras constructivistas que no se puede explicar el arte geométrico español sin referirse a Javier Calvo. Abismos, cenotes, cráteres y rayos representa su última colección pictórica, que se mostró el pasado mes de marzo del presente año en Galería 4 de Valencia. Javier se servirá una vez más de la geometría lineal. En esta serie matiza la dualidad de elementos geológicos y vacuos. Geométricamente las piezas se multiplican, estallan en fragmentos caleidoscópicos que quedan ajustados entre sí sin dejar más espacio que el reservado voluntariamente para el blanco del vacío. En el periódico El Mundo aludimos a una cita del pintor. La armonía es fundamental, aunque sea rítmica. Estos cuadros me cuestan mucho, como cuesta mantener equilibrada toda esa geometría a punto de estallar por efecto de tanto cráter y rayo abismal. Esta es la penúltima diapositiva. Y como conclusión general podemos decir que Javier Calvo se ha labrado un justo y merecido reconocimiento en los círculos artísticos valencianos, por una trayectoria artística y expositiva de dilatada y lógica evolución. Así lo atestiguan la multitud de citas y referencias historiográficas que esta tesis ha aportado sobre la crítica recibida y los estudios artísticos sobre su quehacer pictórico a lo largo de 60 años. El valor cultural de su legado radica en la regeneración de su facultad creativa y en la incesante investigación de las posibilidades plásticas llevadas en cada serie hasta la actualidad. Por ello, su figura es una apuesta que rebasa los límites regionales.
Su obra enriquece no solo el patrimonio artístico valenciano, sino el del arte español contemporáneo. Por lo tanto, esta tesis es un trabajo que intenta situar a nuestro artista justamente dentro de la historia del arte español en la encrucijada de los siglos XX y XXI. Y ya por último, tanto Javier como yo queremos transmitir la química con la que todos estos años hemos trabajado. La clave de llegar hoy aquí ha sido la paciencia, el interés y la pasión que nos ha caracterizado a ambos y que ha sellado un vínculo especial y amistoso. La ausencia hoy del pintor no ha sido una elección voluntaria, sino una controversia insondable que no ha podido posponer. Sin embargo, se halla profundamente satisfecho por el trabajo llevado a cabo, agradeciendo a Pascual Patuel, como director de la tesis, su esfuerzo y profesionalidad, y a los miembros honorables del jurado les transmite sus saludos, especialmente a Román su afecto por los años que han colaborado juntos. tan personalizada y determinada. Lamento yo también que Javier Calvo, que es el cuerpo del delito, no esté presente en estas circunstancias. Doy la palabra a la profesora Rosalía Torrent de la UGI, que como secretaria del tribunal había realizado. Muchas gracias. Bueno, pues desde luego a mí me es muy especialmente grato estar en este tribunal, y ello por dos razones, ¿no? En primer lugar, porque es una tesis magnífica, y cuando una tesis es magnífica, pues uno cuando está en el tribunal tiene que dirigirse a la doctoranda y tiene que dirigirse a las personas que están en el público, pues se siente especialmente pues satisfecha. Enhorabuena por esta tesis tan minuciosa que, como tú mismo has dicho, se ha extendido durante un periodo de 7 años, que se notan perfectamente en este trabajo. Este trabajo se puede ver aquí, los 3 tomos. Yo diría que es una tesis, en el buen sentido de la palabra, a antigua usanza. Una tesis en la que no se deja ningún aspecto por tratar, y que es esa base para la cual pues, todas las personas que quieran estudiar luego, los investigadores e investigadoras que quieran trabajar después la obra de Javier Calvo, aquí tienen el punto de partida, porque se recoge exhaustivamente pues, toda una inmensa catalogación de la obra, pero además algo que me parece muy importante también, la crítica que se ha establecido sobre su trabajo, y porque así podemos seguir también la historia de la crítica valenciana y podemos ver de estos críticos que tú has citado, estos autores que tú has citado, propiamente Román, Pascual y tantos otros, se puede ver incluso cómo tratan el mismo tema. Eso ha sido muy bonito, esa falta de apéndices, donde bueno, tú lo vas introduciendo a lo largo que vas trabajando la tesis doctoral, pero luego también, yo la verdad es que me he leído casi, no diría como una novela, pero la última parte de las críticas, que es una recopilación, pero es muy, muy interesante, y el trabajo ingente que hay allí, desde luego, es de agradecer. Y también eso se ha visto reflejado perfectamente en tu exposición, que tan espontáneamente también se ha visto, porque yo estaba pensando cuando estabas poniendo las imágenes, cada una, yo preparo muchos PowerPoints también para clase, y cada uno de los fondos que hay allí, cada uno de los fondos selecciona a trabajar, dar la vuelta a las imágenes, que vuelvan a aparecer justo en el momento en el que tienen que aparecer. Bueno, pues la verdad es que digamos que esta presentación es como una continuación del trabajo que se ha efectuado, y realmente pues enhorabuena, por supuesto, es el primero, y enhorabuena, como no, al director de la tesis por este magnífico trabajo.
Bueno, en segundo término, he dicho que estoy contenta por dos cosas, casi por tres también, pero por el tema elegido, por la obra de Javier Calvo. Yo a Javier Calvo le he tenido ocasión de conocer, pues, a él personalmente hace muy pocos días, en la exposición que hubo en la Martínez de Ricabilitia de Lences y de Rambla, que estuvimos allí, que tuve ocasión de conocerle. Pero, claro, a mí, aparte de ese trabajo espléndido que tienen, pues es uno de los artistas que figuran también en el Museo de la FAMES, y también he tenido ocasión, pues, de revisando a partir del trabajo efectuado las obras que allí se guardan, ¿no? Y además es importantísimo este tipo de trabajos que vienen a sistematizar la trayectoria de nuestros mejores artistas. Y también he tenido ocasión de relacionarme con su trabajo por una cuestión que puede resultar curiosa, porque yo tuve también, pues, el placer de estar haciendo el refri del trabajo, ¿no? Y entonces vi que se dedicaba un capítulo a las vivencias que tuvo Javier Calvo en el mayo del 68. Entonces, en ese momento se encontraba allí. Entonces, pues, por cuestiones de esta vida, había una doctoranda también que conocimos también, Román y yo, que estaba trabajando la repercusión española, la repercusión del mayo francés en España, ¿no? Entonces, claro, yo cuando vi esto se lo comuniqué, y ella tuvo la ocasión de llamar a Javier, estar con él, y que ellos hayan contactado también. O sea que esta tesis que estás presentando, que antes incluso de que espero que se pueda publicar, ya pues ha tenido, pues, su repercusión, ¿no? Porque realmente no se trata, claro, la vida de una persona que ha tenido además tantas vivencias, pues no solo es un estudio sobre el trabajo de esta persona, es un estudio sobre la sociedad que lo envuelve, sobre las personas que han hablado y vivido con él. En ese sentido, pues realmente es una tesis que está allí, ¿no? Que está allí, que me ha interesado, pues, tanto. Luego también es el segundo motivo, y el tercer motivo también de estar tan contenta aquí hoy, es compartir tribunal con Román, con Nuria, y de conocer, y pues volver a ver a los amigos, a Román y a los demás que estáis aquí, a Pascual. Bueno, por otra parte, yo iba a decir que es una tesis ante la cual no se pueden hacer muchas preguntas, porque realmente están casi todas las respuestas. Y en ese sentido, pues, es muy difícil. Lo que sí que se puede, desde luego, es trabajar o ver o mirar la época y hacer algún tipo de reflexiones sobre esa época que hayan podido llamar la atención. Eso lo veremos un poquito más adelante, pero así, para quien todavía no haya podido acceder o leer la tesis, lo que hay que tener muy claro desde el principio es que precisamente los objetivos están absolutamente claros, ¿no? Y que es elaborar un estudio sobre la obra de Javier, pero a la vez, algo importantísimo, hacer una catalogación absolutamente exhaustiva. Aquí hay 1500, me lo apuntó, 1528 fichas, ¿no? Pero no son fichas en las que se ponga título, autor, pues año, no son ese tipo de fichas. Son tipo de fichas en los que, pues, cada una de las obras tiene un análisis concreto, un análisis determinado. En ese sentido, yo digo que es un trabajo absolutamente ingente. Y paralelamente hay un estudio sobre el arte valenciano de la época. El arte valenciano, y el que tuvo lugar también, pues, como hemos comentado, fuera de él. Y otro de los valores, desde luego, es esa de la tesis, esa revisión crítica que ya hemos comentado antes, ¿no? Bueno, simplemente por una cuestión de curiosidad, ¿no? En las páginas 11 y 12 de la tesis se marca en colores, porque me llama la atención, ¿no? Si las obras, se ha tenido un poquito la suerte, tú lo has dicho, de que Javier Calvo era bastante metódico, pero dices, a pesar de eso, evidentemente hay un trabajo de búsqueda de cosas que uno no sabe ni siquiera dónde están. En esa página 11 y 12 se marca con colores si las obras, me han llamado la atención, han sido regaladas, vendidas en depósito o destruidas. Yo no sé si quieres comentarnos un poquito qué significa esto. Bueno, en el contacto de la formación, claro, yo he vuelto a recordar, como no, a todas esas figuras que nos han acompañado a lo largo de, cuando yo estudiaba también arte, historia del
de simetría ortogonal, ¿no? Que es el que una de las joyas que tenemos en el libro. Realmente igual que esa otra obra que también lo citas muy bien, ¿no? La obra que se ha introducido también aquí, la de Paraván, que recientemente ha formado parte de una exposición que se ha elaborado también de las piezas de museo en la Universidad, la de Cultura de la Universidad de Primer. Encontrarte con estas piezas reseñadas, estudiadas, analizadas, y también es una satisfacción pues, para nosotros ver que también se han sacado del museo y que es una obra, bueno, como no absolutamente viva. Claro, es que este trabajo tiene esa característica, ¿no? Luego también hemos podido subsanar, a partir de tu trabajo también, pues un pequeño defecto que nosotros teníamos en una catalogación, o sea que nos ha ayudado mucho, de verdad, gracias. También me ha llamado mucho la atención cuando la faceta ilustrador, en ese cuento que llamas de tu libro y tal, luego si nos puedes informar alguna cosa más de si esta faceta de ilustrador tiene alguna otra visión, ¿no? O alguna otra obra en este sentido. Una cosa sí que, simplemente por una cuestión quizá de claridad, cuando en el índice se figura primeras obras en lenguajes plásticos, neofiguración gestual y geometría, y no se ponen los años entre paréntesis, y luego sí que se ponen cuando se hace la introducción a los capítulos. Entonces yo cuando estaba leyendo primeras obras de lenguajes plásticos me encuentro 1960-1968. Luego, en el segundo punto, veo que se parte a partir de 1978. Se quedan como 10 años ahí, que uno en la lectura dices, ¿qué está pasando aquí? Se aclara enseguida en el tercer punto, pero quizá ese punto de clarificación en el índice que nos hubiera indicado ya que efectivamente la geometría se pone al final porque aborda, digamos, todo el periodo. Bueno, en la página 285 simplemente hay que sustituir una palabra que se ha ido por otra, ya eso lo comentaremos luego, simplemente es una cuestión de... y bueno, ya para concluir, vuelvo a resaltar lo que yo considero pues, fundamental en la tesis, por una parte que tiene una bibliografía en la que se ha recogido pues, absolutamente todo, ¿no? Es el aspecto metódico, el aspecto de combinar ese método, digamos, con un aspecto de la vida personal del autor, que hasta cierto no somos personas que somos seres puros, que vamos andando sin todas nuestras experiencias, ¿no? Y esa simpatía que se ha sabido transmitir de la figura de Javier Calvo, una simpatía que también se ha transmitido después de ese discurso tan serio y tan logrado, porque se ha transmitido pues, con una fotografía, ¿no? Y con esa fotografía final también, pues la verdad es que es muy de agradecer. Y yo es que no tengo nada más que felicitaciones para el director, que voy a decir, no sé qué, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Doy la palabra a la profesora Nuria Rodríguez de la Universidad Politécnica. Bueno, pues yo también voy a sumarme a las felicitaciones que ha empezado a comentar Rosalía. Y bueno, simplemente quería, en primer lugar, bueno, como es lógico, felicitar al director de la tesis doctoral, que me ha invitado. Además, yo pertenezco a otra universidad y que es la primera vez que me veo también en estos vericuetos, pero que, bueno, pues que estoy muy agradecida por estar aquí. Me ha costado un poquito disculpar el localizar el lugar, pero bueno, Era al un poco final... geométrico, ¿eh? Sí, ha sido un poco... Estaba en sintonía con la tesis, pero bueno. Y la verdad es que me ha parecido muy interesante, bueno, siguiendo con las felicitaciones, quería sumar a la doctoranda, que creo que ha hecho una labor muy interesante, muy profunda, muy comprometida, muy metódica. Nosotros nos hemos encontrado con 3 volúmenes de 1450 páginas para analizar las 1528 obras, de las cuales hay una ficha metódica que las va juntando. Yo intentaba, como siempre hago, a ver si encontraba alguna conexión, ¿no? A ver si conectaba de alguna manera esas 1450 páginas con esas 1528 obras que había producido Javier Calvo, ¿no? A lo largo de toda su trayectoria, de sus 60 años, ¿no? A
matemáticamente encontraba alguna conexión. De alguna manera, bueno, entiendo que todo esto ha sido una aventura vital para ti, estos 7 años en los que has estado trabajando de manera constante y como hemos podido ver, ¿no?, por el relato que nos has hecho de toda esta trayectoria, y también lo entiendo como una especie de viaje vital que tú has compartido a lo largo de, también incluso de la trayectoria pictórica, ¿no?, de Javier Calvo, y de hecho, como hemos podido ver, ¿no?, en alguna de las exposiciones tú has intervenido o bien como comisaria o bien realizando algún texto o acompañando, ¿no? Y hay una frase que a mí me interesa mucho y que me parece importante, ¿no?, de André Lotte, que explica, bueno, que viene a decir, ¿no?, como que las teorías son puntos de reposo del artista en el misterioso camino que supone pues esta tarea o esta aventura creativa en la que nos abordamos algunos de manera vital, de manera visceral, porque no sabes muy bien, no puedes no hacerlo. Vuestro papel de alguna manera o de alguna significa revisar toda esa trayectoria vital, y la tarea del artista es lanzarse, y en este caso, en el caso de Javier Calvo, en 2 direcciones, como muy bien has apuntado, y observando toda su trayectoria, pues podemos esgrimir, ¿no?, una parte mucho más visceral, mucho más en donde la pincelada, la gama cromática acompaña ese talante, ¿no?, de dejarse llevar por la emoción, de dejarse llevar, como bien has contado, y luego por otro lado, bueno, intentar racionalizar, como muchas veces, Javier, a lo largo de tu texto, por esos textos de artista que tú has podido, y por esas entrevistas que le has realizado, bueno, pues queda apuntado, ¿no?, como esa deriva en 2 direcciones que de alguna forma él ha estado realizando. Yo creo que en este caso es muy importante el papel que desde tu vocación como historiadora del arte has realizado por rescatar esa deriva creativa que un artista decide llevar a cabo. Entonces, cómo se organiza de manera metódica esos 60 años de producción artística. A mí ha sido una de las cuestiones que más me ha llamado la atención, ¿no?, de ver cómo organizas, catalogas, de alguna forma generas una estructura de reflexión, de contemplación, y un análisis para poder abordar todo ello, ¿no? A mí me ha parecido de alguna forma muy interesante. Y sobre todo porque es un artista que no se ciñe a un solo lenguaje, sino que en función de su experiencia, en función de su intuición, de su emoción, va generando, en algunos casos, caminos que se van encontrando a lo largo de todo el proyecto, como otras veces no. Claro, rompen. Entonces, bueno, a mí me parecía eso muy interesante, ver cómo has sistematizado todo ese saber, ¿no? Toda esa, a través, bueno, tú lo has explicado muy bien, ¿no? Cuál ha sido tu metodología, tu acercamiento, poder ir al estudio en varias ocasiones, hablar con él, tener entrevistas grabadas, tener documentación, yéndote físicamente, como has puesto, ¿no?, pues a las hemerotecas, a las bibliotecas, que me imagino que habrás tenido que organizar toda la documentación con la que has trabajado. Claro, todo eso responde al pulso creativo de un artista, que está motivado por esa libertad que él necesita y también por esa idea de unificarlo. Yo lo entiendo a través de los viajes, de la exploración, incluso de esa manera que él tiene de mirar el mundo, ¿no?, de cómo trasladar esa mirada propia para conectar con el otro, para conectar pues con toda la gente que a lo largo de esos 60 años de manera puntual ha ido a sus exposiciones. Y a mí ese punto de vista me parece interesante y queda reflejado en tu tesis doctoral. De hecho, claro, conmigo ha habido como una conexión muy importante en tu trabajo porque partes de algo que a mí me interesa mucho, que es como ese archivo o ese libro inventario con el que el artista está reflejando todas esas cosas. Yo creo que descifrar y sumergirte hasta el detalle de ponernos en cada exposición cuántas obras están numeradas, cuántas se han vendido, cuántas se han destruido, cuántas conectan y han estado a su vez en otras exposiciones, pero pertenecen en realidad a otra serie. Pues yo he agradecido mucho todas las gráficas, todos los estudios sistemáticos que aparecen de hecho a lo largo de la tesis.
Y ahí, para mí, yo quiero, aparte de explicar esto, hay un capítulo que a mí me ha parecido realmente interesante, que es el primer capítulo, bueno, el segundo capítulo, perdón, en el que sitúas todo el papel creativo de Javier Calvo en el arte valenciano. Y claro, piensa que algunos de los compañeros que nombras ahora son compañeros míos o han sido compañeros míos dentro del Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Y claro, ver que Javier Calvo pues ha estado trabajando o ha formado parte de la geometría valenciana con Javier Chapa o con Horacio Silva en los momentos que él ha trabajado pues ha sido muy interesante. O por ejemplo artistas como Jordi Teixidor, Iturralde, Armengol, Rosa Torres, Juana Francés, Alfaro y Chavila, claro, de repente gente que ha tenido como un reconocimiento y un estudio pormenorizado mayor, y descubrir que Javier Calvo ha tenido toda esa trayectoria tan potente y gracias a las aportaciones y a la estructura que tú has generado en toda su labor creativa, pues me ha parecido muy interesante, y cosa que agradezco y que te felicito tanto a tu director de tesis, que por todas las alusiones que hay dentro y la citado bibliográficamente, pues me parece muy interesante. Bueno, también quería comentar la claridad en la exposición que hemos podido ahora ver, tal y como la has elaborado. Bueno, yo la verdad es que tengo que confesar algo personal, ya para acabar en esta pequeña disgregación que hacemos, ¿no? Y la verdad es que sentarme hoy con Román de la Calle como presidente del tribunal para mí suponía pues un salto cualitativo, ¿no?, en mi tarea académica, ¿no? Y yo, me siento muy honrada que hayáis pensado estar aquí. No soy historiadora del arte, mi labor es más como artista y, por tanto, las aportaciones que yo puedo hacer es desde ese punto de vista, ¿no? Agradecer que Román de la Calle pensara en que pudiera de algún modo facilitaros alguna consideración, pero en definitiva felicitarte porque después de 7 años, por fin hoy, 15 de septiembre de 2017, has llegado a este punto final, que espero que sirva para iniciar otras cosas, ¿no?, otras cosas nuevas. Y en esa idea de iniciar otras cosas nuevas, simplemente quería, me imagino que es muy complicado, ¿no?, pero me gustaría saber si hubiera posibilidad en futuros proyectos que pudieras introducir el proceso creativo, el proceso de trabajo en el que Javier Calvo ha podido desarrollar estas líneas en las antípodas estéticas, porque era una de las cosas que yo me preguntaba, ¿cómo podía estar trabajando de esa manera tan visceral desde el gesto, del paisaje y su visión del mundo y de la arquitectura, y luego cómo hacer a su vez esa reflexión racional para elaborar esas estructuras geométricas con esas armonías cromáticas tan excelentes, ¿no?, tan pausadas? Esas antípodas estéticas me parecían muy interesantes para abordar quizás esos procesos creativos que ha podido, que imagino que con esas 1450 páginas hubiera supuesto otros 2, 3 años, ya no era cuestión de más. Así que mis felicitaciones y ya está. Muchas gracias. Yo en la misma línea quiero agradecer, empezar por el director, y no puedo dejar de olvidar, yo estuve en el tribunal del director y era precisamente la abstracción valenciana, es decir, la obsesión de Matuel siguiendo el arte valenciano e introduciendo como profesor en la historia del arte es algo que tengo muy en cuenta, y sobre todo en la medida en que se lanzó como comisario, como crítico y además como director de tesis doctorales. Yo creo que es una de las personas que más ha apoyado desde que se introdujo en la universidad. Recuerdo perfectamente en Barcelona, donde hiciste la tesis en aquel momento, el primer libro, y desde entonces hemos mantenido una excelente relación. Estar aquí en un tribunal que creo que es redondo en la medida en que no solamente hay una historia del arte, hay un filósofo y además hay un autor.
que tratándose de esta tesis está muy bien y muy equilibrado el planteamiento en ese sentido. La ventaja de que en esos 7 años no solamente hayas hecho una tesis, sino que hayas hecho de comisaria de una gran exposición suya, era algo pedido de suyo. Me imagino que te tendría a las manos, porque los comentarios de cada una de las fichas parece que sería la preparación de una macroexposición de 1000 y pico obras en su selección. Bien es cierto que comenzando por esa última observación de la pluralidad del lenguaje, hay artistas que se podrían cualificar como artistas de cuadro único, artistas que durante toda su trayectoria han dado vueltas en torno a un tema, a un modo de construir, a un modo de pintar. Y hay otros que quizá no solo podemos identificarlo en el sentido de una apertura total investigadora hacia la realidad, pero también una curiosidad inmensa por el entorno. Javier Calvo casi necesitaba hacer un seguimiento de lo que se estaba haciendo en cada una de las décadas correspondientes. Lo digo porque hace muchas décadas que nos conocemos, las conversaciones que hemos tenido por múltiples motivos, él siempre estaba obsesionado, está obsesionado por ese seguimiento del quehacer. ¿Y yo por qué no? No sé si esa frase alguna vez ha salido, pero yo creo que esa capacidad de metamorfosis, recuerdo la otra exposición que yo comisarié en retrospectiva, era en mi texto las plurales miradas, es que no podía hablar de otra manera, puesto que esa obsesión suya por ponerse a prueba en cuanto a su lenguaje. He de confesar que quizá un bloque que a mí personalmente más me impacta es el puro constructivismo. Javier para mí es eso. Todo lo demás es una especie de reto propio para analizar, y no se ha tocado, su capacidad pedagógica y didáctica. Yo creo que es imposible la personalidad, y lo digo porque quizá todos los que estamos aquí pasamos a veces por esa dualidad de creación, investigación, docencia, ese poner a prueba. ¿Cómo es posible que haya un movimiento determinado que tú estés explicando, aunque no sea arte directamente lo que explicas, sino en el caso suyo diseño? Por una parte, esa especie de didáctica que te empieza a ti por poner a prueba. Y por otra parte, la aplicabilidad, que en su caso, estar explicando diseño, teoría del diseño, cuando era como un anillo al dedo. Sus cuadros constructivistas diseñados en su menudencia, en su geografía, en sus detalles, en su juego cromático. Claro, el resultado es esta totalidad que tenemos de su trayectoria. Hay tantos aspectos que comentar como clave de los méritos de la tesis. La capacidad de contextualización, no solo de Javier Calvo, sino de las obras en las series y de las series en los contextos. Ahora, la tentación cuando uno escribe una tesis es historiar cada uno de los contextos, es imposible. También es cierto que cuando la lees te vienen a la mente cantidad de detalles y de cosas, como no, eso ocurre siempre de una manera total. Tampoco puedo olvidar que desde hace décadas, afortunadamente, cuando se lee una tesis de arte contemporáneo, ya no hay que justificar por qué se hace la tesis de arte contemporáneo. Porque durante décadas, la primera parte del trabajo, la primera intervención era justificar por qué en esta casa, se hacía una tesis en torno al arte contemporáneo. Eso es así. Y por lo tanto también es mérito colectivo, quizás de unos más que de otros, el hecho de haber normalizado las tesis sobre el arte contemporáneo. El ser capaces de hacer tesis sobre el arte de nuestra época, cuando históricamente solamente se hacían tesis, digo históricamente, años 50, 40, 50, 60, 70, me quedo en los 70, sobre autores mayores.
sobre un artista vivo. Y vivo era el susto correspondiente, ¿no? Y yo que leo sobre él, no has de escribir, tú escribes y leerás lo que escribas. Ver las obras, dialogar las obras. No ha sido tu caso, al contrario, tú has sido capaz de recoger todo ese fruto que a través del contexto, de tus estudios, cuando el arte acaba la gloria, lo he conocido yo como alumno, o años después cuando el arte rascaba un poco la transición entre el 19 y el 20, pero propiamente contemporáneo, silencio total. Entonces, la comodidad de poderte mover a tus anchas y poder ser comisaria de aquello que tú estás trabajando, como 7 años. Si una tesis es una mochila, vas a llevar la mochila toda la vida. En cualquier caso, yo creo que esa diversificación es fundamental. Pero yo quisiera subrayar cómo en la tesis, bueno, lo primero que tengo que decir, que recordando las primeras tesis de arte contemporáneo que dirigíamos en los tribunales y tal, donde las catalogaciones eran de las 4 obras que se podían encontrar. Una catalogación exhaustiva y perfecta como esta, ya para mí es suficiente. Ya para mí es suficiente. Si además se arropa, se estudia, se contextualiza, iba a matizar el hecho de tu abordaje, lo he visto claramente, quizá por la formación profesional, cómo en tu estudio a menudo hablas del objeto artístico del cuadro, pero inmediatamente, no podía ser de otra manera, empiezas desde tú, eres tú quien lee. No solo hablas del objeto artístico, estamos muy pasados por el camino fenomenológico, hablas del objeto estético que tú ves, que tú interpretas, que tú juegas, y vas añadiendo, y eso, que este segundo aspecto lo reduces al máximo, porque es Javier Calvo quien te da incluso las claves de las interpretaciones. Pero luego construyes un objeto teórico, como historiadora y como investigadora al respecto. La exposición que se ha hecho se ha vinculado justamente a las series de intervenciones. Ha estado hábil el planteamiento, puesto que si el tribunal ya se ha leído los tomos, conoce el trabajo, no siempre subrayo, eso va a una forma apuntar que la exposición debería hacerse pensando en los asistentes. Y es cuando adecuadamente se hace pedagógica. Claro, también nos ha salido a poco, pero como habíamos visto el trabajo, pero sí que ha sido hábil porque todo el mundo que no conozca el trabajo, tanto los familiares y tal, que eso también es una participación, es un esfuerzo correspondiente, una faena compartida, está como la gente interrogándose más por conocer esa trayectoria y esos hábitos. Yo creo que el trabajo ha tenido suerte, algo, de encontrarte. Y tú has tenido suerte de encontrarte. Y ambos de encontrar un director paciente, avezado, que nació en ese propio contexto, quizá más amplio, y que ha sabido perfectamente conducir y replantear. Todos sabemos el esfuerzo que es el hacer las fichas de las obras. Cuando me ha tocado hacer fichas de las obras, es de las cosas, y tú ahí, pacient, estudiant cada cas. Claro, sin las fichas de las obras, nos quedaría pobre el estudio teórico correspondiente que en cada caso tú vas dando, e incluso diacrónicamente cuando lo vas analizando entre ellos. Por lo tanto, no es que yo por comodidad me he traído solo el primer tomo. Es cuestión de que pensaba que algún portaría el director o podría al respecto. El hecho de recoger toda la crítica. No puedo pasar por alto el reconocimiento que se hace en tu trabajo a aquellos que durante décadas hemos hecho un ejercicio de la crítica y constatar que, aparte de habernos satisfecho, quizá haya servido para dar visiones diferentes, no solo de escribir, sino de organizar y de posibilitar. Creo que sin toda esta colaboración, a veces propia de la universidad, pero en su mayoría externa a la universidad, sobre todo en su vinculación a la prensa, en el ámbito de la crítica valenciana, siempre ha existido esa dualidad. Nació, a mano de la Aguilera, estábamos junto a él, un bloque universitario
universitario, que arrancaba del departamento de estética, no nos olvidemos, y luego el ámbito del periodismo. Y quizá los juegos de la crítica correspondiente eran diversos, no podían ser de otra manera. Los que llevamos la historia y la teoría a la espalda teníamos que ver las obras de una forma diferente a cómo las veían los periodistas, urgidos quizá por el tiempo, pero esos aportes y esas contextualizaciones, es curioso que incluso aparecían como logos introductorios, eran la mayoría de periodistas por captar la importancia del contexto, por importancia del momento, por el juego correspondiente. Yo tengo que felicitarte y cosas subrayadas, vistas, pero en cualquier caso eso es inevitable. Cuando uno lee un trabajo de teatro, yo era fetichista, eso es todo. Afortunadamente, una tesis no es un juego de ajedrez, aunque lo parezca. Y si es un juego de ajedrez, las reglas las pone quien hace la tesis. Claro, a mí me gustaría que a veces el alfil diera un salto de caballo, pero es que el alfil tuyo es tu alfil, y mi caballo es mi caballo. En cualquier caso, para mí ha sido una satisfacción personal. Y tengo que decir que quizás sea esta la última vez que esté en un tribunal de tesis. No por nada, porque yo creo que ya está bien. Yo creo que ya está bien. Y el hecho de haber terminado con el trabajo de Javier Calvo, contigo como director y acompañado así, para mí es una satisfacción. No es que me retire como los deportistas. En cualquier caso, en cualquier esquina, alguien te pedirá un favor y en estas cosas nunca podemos decir. Enhorabuena. Tienes pues ahora el tiempo que quieras para matizar y comentar algunas de las observaciones hechas. Muchas gracias. Con respecto a las breves preguntas de Rosalía, que me preguntaba sobre ese aspecto de los puntos, ¿no? Señalar algunas obras con puntos negros que significa destruidas, pues apenas hay 2 o 3 cuadros destruidos, apenas 2 o 3. Podrían ser quizá, como dijésemos, arrepentimientos del cuadro, podría ser, pero no hay más de 2 o 3 en toda la catalogación de los primeros años. Lo de ilustrador, son a principios de los años 60, él hace una serie de pinturas. Algunas son figurativas, otras son muy abstractas, muy gestuales. Y nada, y esas pinturas pues son pinturas que contextualizan pues su estado de ánimo en aquellos momentos, que era pues bastante ajetreado, ¿no? Se refiere a las ilustraciones de los cuadernillos que hace él, propios, personales. ¿Se refería a esos? ¿A esas del perrito, Sí, esas, justo. Pues son, él siempre lo ha contextualizado en la época de la posadolescencia. El espíritu un poco ambiguo de la sociedad, el mismo, qué rumbo tirar, aspectos personales. Y entonces, en un principio, en el año 61, él escribe unos poemas para él, sacar, expresar su espíritu, su ánimo, su tormento, porque no son poemas de la belleza de la naturaleza y tranquilos en espíritu, sino que son poemas de espíritu muy ajetreado, de muchas dudas, de muchos cuestionamientos sobre sí mismo, sobre la sociedad, sobre el entorno. Entonces todo eso al principio le aflora de una forma poética, y lo escriben en Máquina de Escribir durante el año 61. Y luego, 2 años después, es cuando él los plasma plásticamente, y los hace pues algunos de una forma muy abstracta, con grandes trazos abstractos que aún no lo sabe, pero después retomará, y otros los hace pues con un amigo en el que pues tienen unas reflexiones sobre la existencia, sobre la vida y la muerte, y entonces colabora haciendo él los dibujitos de Pedrito, y su compañero pues escribiendo el libro. Pero eso es a mérito personal,
que los tenía guardados y que, bueno, pues los he también sacado. Y ¿qué más cosas? A ver, Nuria me preguntaba sobre el proceso creativo. Pues él siempre es, el proceso creativo es siempre tomar un tema como pretexto, y a partir de ahí él desarrolla pues su creatividad según sus emociones. Si los paisajes siempre lo han llevado a una textualización más libre, salvaje, colorista. Luego es verdad que la década de los 70 yo creo que es la influencia del contexto en el que se vivía, de la época, pues después de esos primeros años de titubeo, de no saber muy bien hacia dónde dirigirse, ya definitivamente en los últimos años de la década de los 60, aunque sigue haciendo figuración, los fondos ya son estructurales, racionales, o sea, constructivistas. Y al final va depurando su pintura hasta llegar, hasta encontrarse a sí mismo con el lenguaje que le identifica en ese momento y que al mismo tiempo pues reflejaba la sociedad, que es el constructivismo. Y de hecho es la serie en la que más años trabajó 7 años, y dentro del constructivismo hay muchas subseries, hay varias series hasta que al final pues el color plano se torna un color más misturado, la línea siempre tan presente, poco va desapareciendo, y luego los volúmenes, al principio son planos, luego son la simetría, arriba y abajo, horizontal, vertical, diagonal, luego busca los volúmenes cúbicos y por último se desprende de todas esas líneas tensoriales y ya pone esos módulos geométricos, pero libres de línea y buscando profundidad, ese mar hacia adentro. Es un proceso dentro del mismo tema, pero hay un proceso. Y ese proceso realmente no lo abandona nunca, porque ahora, en los últimos años, vuelve a recuperar la geometría lineal, solo que en vez de tan pura y desnuda, lo que hace es hacerlo referencialmente pues, a temas, pues ahora lo que ahora está trabajando, pues esos rayos, cenotes, abismos, pero el lenguaje sigue siendo su identidad, que es la geometría. Y bueno, pues agradezco enormemente todas las críticas recibidas. Me doy cuenta ahora del esfuerzo, mientras que lo hago no me doy cuenta tanto, pero ahora que ya está todo hecho, está cerrado, oigo a profesionales, entonces me doy a la cuenta de lo bien dirigida que he estado por el profesor Pascual Patuel y el legado que hemos dejado, tanto Javier como yo, el legado que hemos dejado. Y bueno, pues sí, no hay más preguntas. Aún el tema más. El director, si quiere decir algo, lo veremos ahora. Sí, me gustaría, en primer lugar, agradecer la presencia de amigos, familiares, ¿no? que compensan todo este proceso tan grande, y especialmente los miembros del tribunal. Yo sé lo complicado que ha sido buscar un huequecito en sus complicadísimas agendas, ¿no? Hasta que al final pudimos converger el día 15. Es una pena que Javier, que he estado como pez en el agua en esta lectura de tesis, pues no haya podido estar, pero le fue imposible cambiar los billetes de avión. Bueno, también estoy muy contento porque el profesor Román de la Calle lo comentaba, comentarios que proceden del ámbito de la historia del arte, de la estética, filosofía y después del ámbito de las bellas artes, ¿no? Como es el caso de la profesora Nuria, que más o menos habrá hecho un recorrido formativo, me imagino que parecido, ¿no? Me imagino que en el Carmen todavía, ¿no? Pues completa mucho, ¿no? La visión, y es
quisiera mostrar pues mi satisfacción, ¿no? por las valoraciones que yo creo que compensan sobre todo el esfuerzo. Yo cuando María José pasó por mi despacho y me dijo que quería hacer una tesis doctoral, yo le dije, ¿tú sabes esto lo que es? ¿Tú sabes dónde te metes? Y no sé si lo sabía, pero bueno, se metió. Y yo sé los esfuerzos, la dedicación, el tiempo que le ha botado al sueño con 3 hijos, por aquí tenemos alguno a mi lado. He sido testimonio de verla venir con los ojos hinchados trabajando, llevando pues los temas familiares lo mejor posible. Yo le propuse este tema porque pensaba que Javier era un hombre que merecía una tesis doctoral, ¿no? Pienso que por los comentarios de los compañeros pues no me equivoqué. Era un hombre que había estado muy presente en todo lo que había sido la evolución del arte valenciano y al mismo tiempo era un hombre que tenía una larga trayectoria, no era un artista que empezaba ahora y que veremos lo que da de sí. Se podía estudiar y además el hecho, también el profesor Román de la Calle, maestro de maestros y también veterano nuestro, lo ha comentado, el hecho de estudiar un artista vivo es muy útil. Yo le comentaba a María José, fíjate si tuviéramos ahora testimonios o escritos sobre las pinturas negras de Goya, cuánta literatura artística quizá se hubiese ahorrado y sabríamos muy bien qué es lo que él quiso. Y claro, no lo tenemos. Sin embargo, con todas las entrevistas y con toda la ayuda de Javier, que me consta que se ha volcado, por lo que ella me ha comentado, que se ha volcado, cuerpo y alma totalmente, pues creo que el proyecto se ha llevado a buen término. Y yo estuve preocupado, y hasta hoy he estado preocupado, hasta que he oído pues, los comentarios que los compañeros hacían. Porque claro, este trabajo tampoco era un trabajo clásico de historia del arte, donde uno empezaba etapa primera, etapa segunda, que también lo es, pero le ha dado este enfoque partiendo un poco del mundo de la crítica, que yo creo que es en buena medida tanto olvidada, ¿no?, por parte de la historia del arte y de la historiografía en general. Entonces, el hecho de conseguir aunar la disciplina, el interés, el rigor de la historia del arte en la que estamos todos formados y a veces incluso deformados y todo, con este matiz de la crítica de arte, viendo cómo él había ido navegando por todo ese mundo, sobre todo valenciano, pero también nacional e internacional, pues dije, no sé si habremos acertado o nos habremos equivocado. Y bueno, pienso que al final el acierto pues ha sido positivo, ¿no? Bien, por lo tanto, ya repito, agradecer la presencia de todos, manifestar mi satisfacción porque es un barco que has conducido, no lo has pilotado, pero sí que lo has conducido y que al final, pues que llegue a un puerto positivo, pues siempre es una enorme gratificación. Y lo de Román, de jubilarse de tesis doctorales, eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree nadie. Porque no sería lo mismo. Es que él lo ha comentado muy bien. Yo cuando llegué a este departamento, me dijeron, ¿tú qué te dedicas? ¿Qué cosas? Y aquí, más allá de Sorolla, no hay nada. Más allá de Sorolla. Y realmente, yo creo que algunos, pero sobre todo siguiendo el ejemplo de Román, que ha sido el que ha abierto los horizontes. Por eso decía que es maestro de maestros. Aquí tenemos el caso de la profesora Rosalía, que fue discípula suya. Es el que ha abierto un poco los horizontes de la historia del arte al mundo del arte actual. Y otros hemos seguido, pero hemos seguido su ejemplo. Quisiera citar pues el caso de José Martín, ¿no?, que también ha trabajado en esta misma dirección. La Politécnica, ha habido muchos más, ¿no? Es el caso de Juan Ángel Blasco y otros más. Pero en este departamento yo creo que la abertura ha sido muy positiva y yo creo que en buena medida, yo creo, no estoy convencidísimo, pero en buena medida esos horizontes los ha abierto el profesor
Román de la Calle desde su docencia y también desde su actividad de crítico de arte y presidente, que lo fue durante unos años, de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte. La enorme cantidad de homenajes que está recibiendo. El otro día el vicerrector de Cultura de la UGI me confirmaba que se le va a entregar también la medalla de oro del ciclo de Bellas. En fin, la enorme cantidad de condecoraciones que tiene y de reconocimientos, pues hacen que mis palabras sobren. Y muchos le debemos mucho, que nos haya abierto realmente nuevos horizontes, que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, pues hemos ido continuando. Por ejemplo, y no me quiero extender, todo el archivo de arte valenciano, el Centro de Documentación de Arte Valenciano, es indispensable. Yo he estado preparando una publicación sobre el arte valenciano en el franquismo y debo, porque ha sido donado a la universidad, debo haber consultado como 50 o 60 documentos. Ya me daba hasta vergüenza pedírselos a las bibliotecarias y bibliotecarios, porque como el fondo está en otro edificio, pues tenían que traerlos. Pero realmente su presencia, yo quisiera dejar constancia por experiencia propia, ha sido indispensable para el reconocimiento, el estudio y la valoración de lo que es el arte actual, especialmente valenciano. Cerremos el paréntesis. ¿Algún doctor en la sala quiere intervenir? En cualquier caso, yo tengo de nuevo felicitar a la doctoranda Ancao por haberse convertido, de hecho, en la biógrafa de Javier Calvo. Croce diferenciaba muy bien entre la biografía personal y la biografía artística. Decía que no son lo mismo, pero son imposibles de separar. En este caso, nos expones aquí la biografía artística de Javier Calvo, pero constantemente en cada página nos subrayas aspectos de la personalidad. Yo creo que en eso pocas tesis han sido capaces de identificarse no solo en la maduración y la intensidad, sino se ve que en la metodología su proyecto de anotar, de tal, tú no solamente lo has aprovechado, sino que lo has seguido en esas observaciones. Por lo tanto, yo habitualmente las tesis, tantas en el tribunal están depositadas en un centro de documentación, pero hay algunas como esta que tendré que, aunque mi mujer de reina, tener en casa. Muchas gracias. Antes se decía de salón, pero ahora nunca me ha gustado. Tiene que